Bien, buenos días jóvenes con todos. Hoy vamos a continuar la clase con el tema del análisis de regresión que vimos la clase anterior, donde tratamos de encontrar la relación que existía entre dos variables, ¿no? La variable dependiente y la variable independiente. Pero ese análisis que vimos la clase anterior nos conllevaba a deducir una ecuación, ¿no? La ecuación lineal, esa que y es igual a mx más b, donde aprendimos a calcular la pendiente y los intersectos, ¿no? De varias formas. También vimos que Excel, aplicando los mínimos cuadrados, nos permite calcular automáticamente todos esos coeficientes. Incluso cuando hacíamos el gráfico, ahí mismo podíamos ver la ecuación y podíamos determinar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Entonces les decía que cuando hacíamos el gráfico y obteníamos esa ecuación nos daba un R cuadrado. Ese R cuadrado es el coeficiente de determinación. ¿En qué difiere del coeficiente de correlación? Bueno, matemáticamente que es R al cuadrado, ¿no? Y de ahí yo puedo sacar el coeficiente de correlación simplemente sacándole la raíz cuadrada a ese valor. Pero conceptualmente el coeficiente de determinación lo que indica es el porcentaje en que varía la variable independiente cada vez que varía la dependiente. Eso es en pocas palabras. El coeficiente de determinación indica eso, ¿no? La variación, en qué porcentaje varía la variable eh, eh, dependiente cada vez que varía la variable independiente. Y el coeficiente de correlación simplemente indica la fuerza de la relación entre dos variables. Y vimos que ese coeficiente podía ser entre +1 y -1. Bien, hoy vamos a ver el análisis de correlación múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en un problema no solamente intervienen dos variables, sino más de dos variables. Y que de alguna manera podríamos deducir que el valor de la variable independiente depende de más de una variable independiente, ¿no? Como por ejemplo, imaginémonos, ¿no? ¿De qué depende que usted apruebe el curso de estadística? Depende de varias variables. Primero depende del tiempo que tenga disponible para estudiar. Segundo, depende de la dedicación que le dedique a la materia. Y tercero, depende de que si cumple con todos los trabajos. Hay tres variables. Si esas tres variables eh, tienen buenos valores, pues en general usted aprobará la materia con una buena nota o será proporcional con respecto a eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir eso. ¿De qué depende de que uno apruebe la materia? Depende de varias variables. No solamente del examen, depende de varias cosas. Depende de la asistencia, depende del tiempo que usted le dedique, depende de que se cumple con los deberes. Varias cosas que van a influenciar en la aprobación de la materia. Ahí yo puedo hacer un ejemplo de correlación múltiple. O por ejemplo, eh, en Estados Unidos o la parte de Europa, cuando hay invierno, cuando es la época de invierno, ahí las temperaturas pueden llegar a varios grados bajo cero. Y lo que más aumenta es el valor de la energía eléctrica por el tema del que utilizan la mayoría de ellos calefacción eléctrica. Entonces, ¿de qué depende el costo de la calefacción? Pues de cuánto va a tener que pagar la gente por electricidad en esos meses va a depender de varias cosas. Primero, del tiempo, ¿no? Si la temperatura es mala, o sea, si afuera hace harto frío, el calefactor o la energía eléctrica que voy a usar va a ser mayor. También depende del calefactor. Si el calefactor es nuevo, una cosa nueva rinde mejor que una cosa que tiene más años. Depende de la antigüedad del calefactor. También de qué más depende. Pues dependerá, como yo les decía en la clase anterior, esas casas son, la mayoría son de madera, pero en la madera, primero que es un aislante natural, pero a veces también le ponen doble capa y entre las capas ponen un aislante. Entonces también el gasto de energía eléctrica dependerá del espesor del aislante. Como podemos ver, así hay varios problemas
donde intervienen varias variables que pueden influenciar o tributar al valor de la variable dependiente. El valor de Y depende de varias X, en pocas palabras. Hoy vamos a ver eso, ¿no? Cómo se calcula. No voy a entrar en la parte matemática, cómo calcular los coeficientes de cada variable, sino que voy a ir directamente al manejo del Excel. Vamos con Excel a calcular directamente esos coeficientes para ganar tiempo y así tengan otro insumo para el proyecto. Bien, chicos, entonces comparto un ratito la diapositiva y luego vamos a hacer un ejercicio donde vamos a encontrar una ecuación de regresión múltiple, donde intervienen varias variables. Ya, chicos, entonces miren, les decía, ¿no? En realidad ya no, la ecuación no va a ser tan simple, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, un ejemplo de regresión simple. Bueno, aquí, por ejemplo, el precio de una casa. ¿De qué depende el precio de una casa? Pues el precio de una casa depende del área de la casa, depende también, qué sé yo, de la antigüedad, del número de baños, todo. Ahí hay varias variables que intervienen. Entonces significa que yo voy a tener varias variables que intervienen en el proceso. Y entonces la ecuación la ecuación de ser una ecuación múltiple se convierte en algo así como esto. La variable y va a depender de varias x, mire, x1, x2, x3, x, así sucesivamente, pero cada variable x va a tener un coeficiente. Beta 1, beta 2, beta 3, beta p, etcétera, aparte que va a tener un intersecto. ¿Sí? Entonces, para tratar este tipo de problemas se requiere expandir el análisis de una regresión lineal simple a una regresión múltiple. O sea, de esto convertirlo a esto. Aquí era y igual a mx más b, ¿no verdad? Y en cambio acá hay varias x. Aquí solamente había una x y ahora acá pueden haber varias x, x1, x2, x3 y cada una de ellas va a tener su coeficiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Miren, bueno, esta es la forma o este es el modelo de la ecuación. Beta 0 es el intersecto y beta 1, beta 2, beta 3, beta k son los coeficientes de cada variable o las pendientes, ¿verdad? Y el último es un error aleatorio. Bueno, no, pero en resumen, nuestra ecuación múltiple la podemos simplificar solamente hasta aquí, ¿no? Desde el intersecto hasta los coeficientes de cada variable. El error, después vemos cómo se lo calcula. Pero entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a encontrar con el modelo de regresión múltiple. Entonces, beta, b sub 0, que es el intersecto, b1, que es el coeficiente de cada variable, b1, b2, b3. Y al final un error, que lo podemos agregar en la ecuación. Se lo puede agregar para hacerla más precisa, ¿no verdad? Pero bien, no vamos, como les dije, no vamos a entrar en detalle cómo se calculan esos coeficientes. Simplemente vamos a aplicar lo que el Excel nos da o las facilidades que Excel nos da. Entonces voy a obviar todo esto porque esto es solamente explicación de fórmulas para ir directamente a un ejercicio donde vamos a calcular esa ecuación y vamos a ver primero cómo se relacionan las variables. Bien, chicos, abramos un ejercicio en una hoja nueva en Excel. Abran una hojita nueva en blanco, un archivo y pónganle en regresión múltiple. Vamos a suponer, vamos a imaginarnos el problema que les planteaba. Dejo de compartir esto y comparto una hoja en blanco. Ya, chicos. A ver, vamos a imaginarnos, ¿no? Queremos cuantificar de alguna manera si
cómo voy a pasar en la materia, ¿no? Entonces, mi variable independiente sería la nota final. La nota final de la materia, ¿no? ¿De qué dependía esta nota final? De varias variables, ¿no, verdad? ¿De qué depende? ¿Cuál sería la primera variable? Del tiempo que tenemos para estudiar. Ya, el tiempo dedicado al estudio. ¿De qué más depende? Ya, esa va a ser una variable. ¿De qué más va a depender? ¿De qué dependerá? Del cumplimiento de los deberes. Cumplimiento de tareas, correcto. Ya, ¿de qué más va a depender? Participación en clase. Participación en clase. ¿De qué más puede depender? Lecciones, aportes. Ya, de la nota examen. Exacto. Muy bien. Ya. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, esta persona, voy a poner aquí varias personas, voy a poner los estudiantes aquí. Pongamos unos 10 estudiantes. Están conmigo, ¿verdad? Vayan pasando todo lo que estoy haciendo. Entonces voy a decir, la nota final de este estudiante fue 8. Le dedicó más o menos en un porcentaje de sobre 100, le dedicó un 90%. El cumplimiento de tareas, siempre cumplió las tareas. No, bueno, a veces, pongámoslo un 9. Participaba en clase en un 70%. Y cuidemos esto, porque lo vamos a manejar así como sin sacar notas, ¿no? Pero la nota final fue 8. Ya. Entonces, otro estudiante que sacó 6, le dedicó el tiempo un 60%. El cumplimiento de las tareas fue un 50% y participaba en clase un 60%. Otro estudiante sacó 9, 9,4 supongamos. La dedicatoria del tiempo fue de un 95%. Cumplió siempre con las tareas, casi un 99%, y participaba en clases regularmente, 50. Hay otro estudiante que sacó 7,4, le dedicaba a la clase un 65%, cumplió las tareas en un 90%, no un 80%, y participaba más o menos. Ya. Tengo otro estudiante que sacó 5, le dedicó un 20% al estudio, cumplió un 10%, un 40% de las tareas, y del poco tiempo que asistía participaba un 50%, un 70%. Hay otro estudiante que sacó 7,9. Participó, le dedicaba al estudio un 75%, cumplió con las tareas en un 82% y participaba en clase más o menos. Hay otro estudiante que sacó 9,
le dedicaba el tiempo un 90%, cumplió con las tareas con un 94% y participaba regularmente. Y tengo otro estudiante que sacó 6.7, donde le dedicaba el tiempo un 60%, un 65%, cumplió con las tareas un 70% y participaba en un 90%. Entonces, luego tengo otro estudiante que sacó también 8.5, pero este estudiante le dedicaba un 89% al estudio, no, un 92%, cumplía con las tareas con un 90% y participaba regularmente. Tenía una buena. Y finalmente tengo un último estudiante que sacó 7, tiempo que dedicaba al estudio un 70%, cumplía con las tareas un 89, un 75% y participaba regularmente. Ya, chicos, entonces tenemos estas variables. Ya, entonces tengo los estudiantes. Ya, muy bien. ¿Cuál va a ser la variable D y cuáles van a ser las variables o cuántas variables X voy a tener? ¿Cuáles van a ser las variables independientes y cuál es la variable Y o la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente de todas las que están allí? La nota final. La La nota final, ¿qué es? X. O sea que es la nota final es una variable independiente. Porque las X son las variables independientes. Recuerda, X son las variables independientes. Y Y es la variable dependiente. En cualquier modelo, sea que sea simple o múltiple, solamente hay una Y, pero pueden haber varias X. Dependiente porque depende, ¿no? Depende del valor de las otras variables. Entonces, la pregunta, tú me acabas de decir que la nota final es X. Es una variable independiente, la variable nota final. Es independiente de todas, no depende de nada. Hablen pues, chicos. Sí depende de los demás del tiempo. Entonces, ¿qué sería Y? Es la variable Y. Al final, Es la Y. variable dependiente es Y. Es la única. Esa nota final es la que me va a decir si paso o no paso. Va a depender de las otras variables. Por lo tanto, esta es la variable Y. Significa que el tiempo dedicado al estudio va a ser una variable dependiente. Esta va a ser una X1. El cumplimiento de tareas va a ser otra variable dependiente, X2. Y la participación va a ser una tercera variable. Entonces, ahí tenemos un problema de regresión múltiple. Este es un problema de regresión múltiple. ¿Por qué? Porque tengo múltiples variables independientes. No como el ejemplo que vimos en la clase anterior, donde solamente teníamos una variable X y una variable Y. Este es un problema de regresión múltiple. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debería hacer antes de cualquier cosa es ver qué tan fuerte es la relación de cada variable independiente
con la dependiente. Chicos, ¿qué tan fuerte es la relación entre cada variable? Entonces, lo primero que haríamos es analizar la relación entre cada variable. Pero principalmente entre las independientes y las dependientes. O sea, que yo debería sacar el coeficiente de correlación entre la variable y x1, entre la variable y x2, entre y x3, y luego entre sí para ver si se relacionan el tiempo de estudio con el cumplimiento de tareas. O sea, puedo hacer un análisis de correlación entre todas y cada una de las variables. ¿No, verdad? Yo les expliqué, hay una fórmula para hacer eso, ¿no? Sumatoria de x menos x media al cuadrado por x menos y menos y media al cuadrado sobre un poco, esa expresión la vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer así. Les dije también que hay una forma más directa en Excel de cómo calcular ese coeficiente de correlación. Ya, entonces, ¿cuál es la función que utilizo para establecer, por ejemplo, la relación entre la nota final? Voy a poner aquí la variable nota final con la variable tiempo de estudio. ¿Cómo puedo calcular esa correlación, chicos? A ver, empecemos primero con acá también. Voy a hacer como una especie de matriz, miren. Voy a poner las variables tanto en filas como en columna. Cada variable. Y luego voy a sacar el coeficiente de correlación entre cada una de ellas para ver qué tan fuerte es la relación, ¿no, verdad? Entre cada variable, tanto dependiente como independiente. Ya, entonces aquí en esta parte de la tabla voy a encontrar los coeficientes de correlación. Para ver qué tan fuerte es la relación entre todas las variables. Ya, chicos. Yo les expliqué que esto lo podíamos hacer para no estar aplicando toda esa fórmula que vimos la clase anterior. Hay una forma en Excel que me la da directamente. La relación entre, por ejemplo, aquí no voy a poner nada porque estas variables son lo mismo, ¿no? En forma de diagonal es lo mismo. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Nota con nota, tiempo de estudio con tiempo, cumplimiento. Ah, me faltó una variable más. Cumplimiento. Ah, cumplimiento. Sí, ya me di cuenta. Cumplimiento y al final participación. Ya, entonces lo que está en diagonal es la misma variable. Ahí la relación no importa porque eso se supone que debe dar 1. Ya, entonces, pero el resto sí, me interesa averiguar cómo es la relación entre todas estas variables. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, vamos a calcular la primera relación entre la nota final y el tiempo dedicado al estudio. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Yo les expliqué en la clase anterior. Con la función coef de correlación. Perfecto, hijo, muy bien. Entonces ahí tú pones matriz 1 y matriz 2. Entonces pones en matriz 1 primero toda la nota final. Le pones punto y coma y luego en matriz 2 coges la otra variable, tiempo dedicado al estudio. Ya. ¿Cuánto me dio esa relación? 0,93. ¿Esa relación de qué tipo es? ¿Fuerte o débil? ¿Puede por favor repetir? Es que no le escuché. Hijita, pero esto estoy repitiendo lo que vimos la clase anterior. Eso vimos la clase anterior. El coeficiente de correlación tú lo encuentras con la función coeficiente de correlación y marcas las dos variables. Ya. Entonces, la pregunta es,
¿Esta relación es fuerte o es débil? Eso quiero que me conteste. Es fuerte. Fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque se acerca más a uno. Porque se acerca al Correcto. 1. ¿Y es directa o inversa? También lo expliqué en la clase anterior. ¿Es directa o inversa? ¿Y por qué? Es directa, chicos, porque es positiva. ¿Qué significa que es directa? Chicos, no están estudiando, ya se nos acerca el examen. Eso lo expliqué. Es directa por el signo positivo. ¿Y qué significa? Que si le dedico más tiempo al estudio, voy a sacar una mayor nota. Eso significa que es directa. Que si le dedico poco tiempo al estudio, voy a sacar una menor nota. Quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye. Vamos ahora a ver la otra variable entre nota y cumplimiento de tareas. Asimismo, vuelvo a repetir porque si no, no vamos a alcanzar. Coeficiente de correlación. Pongo coeficiente de correlación. ¿Qué pongo como matriz 1 si quiero calcular la relación entre nota y cumplimiento? ¿Cuál escojo primero? Nota final. Final y cumplimiento de Nota, tareas. seleccionan nota, punto y coma, y después seleccionan cumplimiento de tareas. Ya. ¿Esa correlación cómo es? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Y de qué tipo es? ¿Directa o inversa? Directa. porque es Directa. positiva. Directa. Directa, correcto. Porque quiere decir que si cumplo con las tareas, voy a sacar una mejor nota. Si no cumplo mucho con las tareas, no voy a sacar una mejor nota. Vamos ahora con la otra. A ver, calculemos el coeficiente de correlación entre la nota final y la participación en clase. Asimismo, ponen coeficiente de correlación y seleccionan la nota final, punto y coma, y la participación en clase. Ya. ¿Cómo salió esa correlación? Negativa. Débil. Inversa. Indirecta. Ya, salió no tan débil, porque casi está cerca del 50%, del 0.5. Salió moderadamente débil, llamémoslo así. ¿No, verdad? Porque moderada significa que es 50%, pero es moderadamente débil. No es tan débil, ¿no, verdad? Porque está cerca del 50%. Y es negativa. ¿Qué significa que es negativa? Que es inversa. ¿Qué significa que es inversa? Que si la participación del clase aumenta, ¿qué La pasa? nota final también aumenta. No, eso fuera si fuera directa. O sea que si participa en clase, la nota final disminuye. Claro, es lo que me dice esta correlación. Ok. Eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice. O sea, ¿qué piensan ustedes? Eso es lo que dice la correlación. O sea, es una correlación moderadamente débil, ¿no, verdad? Y es inversa. Puede ser hasta una espuria. Y eso ya expliqué también lo que era una espuria, una relación espuria. Ok. Bien, calculen ahora la correlación entre cumplimiento de tarea con el tiempo dedicado al estudio. ¿Y qué tipo es? Asimismo, pongo coeficiente de correlación, selecciono como matriz 1 el tiempo dedicado al estudio y como matriz 2 el cumplimiento de tareas. ¿Cómo salió esa relación entre el cumplimiento de tareas y el tiempo dedicado al estudio? Fuerte. Fuerte, correcto. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime, hija. ¿Por qué hacemos también la correlación entre las variables independientes en lugar de hacerla solamente con la nota Sí, final? porque cuando tú haces un análisis de correlación, tú correlacionas todas las variables. Ah, ok. Todas las variables, porque de repente, porque de repente
tú puedes darte cuenta que sí, que las personas que le dedican tiempo al estudio son las que más cumplen con la tarea. A pesar de que son variables dependientes, hay una relación ahí fuerte. Ok, ingeniero. Perfecto. Ya, ahora vamos a comparar entre el tiempo dedicado al estudio y la participación en clase. Si hay una relación, así mismo, coeficiente de correlación entre el tiempo dedicado al estudio, punto y coma, y la participación a clase. ¿Cómo es esa relación? ¿Débil o Sería fuerte? débil. Es Sería débil. débil. O sea, es una relación débil. Cuando hay relaciones débiles, yo en el análisis, cuando voy a hacer el análisis múltiple, tal vez ni la tomo en cuenta porque esa correlación me puede estar afectando a las demás. Y de hecho puede ser, mira, tiene razón. Hay gente que le dedica al estudio, pero que no le gusta participar en clase porque son tímidos. O sea, la participación en clase podría no ser necesariamente una variable que influye en la nota, porque hay chicos que son súper pilas, pero nunca hablan. Son como unas esponjitas, viven su mundo, estudian, no les gusta participar en clase, pero son en los exámenes, hacen brillante el examen y se dedican a estudiar. No dicen mucho, no participan en clase, pasan a veces desapercibidos y de repente sacan buenas notas. Entonces, por eso es que algunos dicen, hay que darle más punto a la participación. No, no necesariamente, porque yo conozco chicos que son así, que casi no hablan, no les gusta participar, pero en cambio sí se dedican en su casa, investigan, ¿o no? ¿Ustedes no conocen a alguien así? ¿Ah? Que nunca Sí, casi dice nada, pero que saca buenas notas. ¿Ah? sí, ingeniero. ¿Verdad? Hay algunos que son así. Entonces, no hablan porque son tímidos, a veces les da vergüenza. Entonces, miren, aquí está reflejando eso. Vamos ahora con la última correlación. El cumplimiento de tarea con la participación en clase. Así mismo, ¿no? Ponemos coeficiente. La pregunta de Erika es muy valiosa porque estoy correlacionando variables independientes entre sí. Porque ya te expliqué, de repente puedo ver que sí hay alguna relación entre ellas y me sirve para mi análisis. Coeficiente, entonces escojo cumplimiento de tareas con participación en clase. Ya. Vuelve a salir débil. Ustedes observan como conclusión de este primer análisis que hemos hecho. ¿Qué observan? Chicos, ¿qué observan? ¿Ah? Se puede decir de que la participación en clases no influye en el nota final. Claro, estoy viendo que Hay la variables que no así influyen es, de tanta manera. porque su relación con las demás es débil. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Max, perfecto, excelente. Ahora, chicos, miren, ahí es suficiente. Yo no tengo que calcular las relaciones de acá abajo porque son las mismas. Mira, si yo quisiera calcular esta relación entre el tiempo dedicado al estudio y la nota final, yo ya sé cuánto es eso. ¿Cuánto es eso? 0.9318. Claro, exacto. Es esta. Porque esto es como un espejo, acá abajo es lo mismo. Mira, pero si quieres lo haces igual, no importa, pones coeficiente de correlación, seleccionas el tiempo dedicado al estudio, primero la seleccionas el tiempo dedicado al estudio y luego seleccionas la nota final y vas a ver que te sale lo mismo. ¿Sí ves? A pesar de que acá escogiste primero B4 y luego C4, y acá escoges primero C4 y luego B, sale lo mismo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación solo te correlaciona dos variables. Entonces, para él da lo mismo que escojas X primero o Y primero, no importa. Te sale lo mismo, pero sí te das cuenta, lo mismo salió. Lo mismo acá, si yo quiero calcular el coeficiente de correlación entre el cumplimiento de tarea y la nota final, no necesito hacerlo. Yo sé cuánto me va a salir. ¿Cuánto debe salirme?
0,9731. Ya, vamos a ver si es verdad. Entonces lo hago coeficiente de correlación. Ahora escojo primero cumplimiento de tareas y luego escojo la nota. Y vas a ver que a pesar de que los invierto el orden, sale exactamente lo mismo. Mira, primero escojo D4 y luego B4. Acá en cambio escogí primero D y luego D. Y sale exactamente lo mismo. Ya chicos, entonces cuando yo hago esta matriz de correlación, es suficiente con encontrar lo de acá arriba. Lo de abajo es lo mismo. Aquí yo ya sé, entre cumplimiento y tiempo dedicado, ¿cuánto debe salirme? ¿Cuánto debe salirme? 0,931348. Lo pongo directamente, no pierdo tiempo. Entre participación y nota final, ¿cuánto debe darme? Menos Menos 0,47. Lo pongo directamente, ya no pierdo tiempo. Entre participación de clase y tiempo dedicado, Menos 0,32. correcto. Menos 0,32. La última, entre cumplimiento y Menos participación. 0,35. Ya, por si acaso lo voy a comprobar. Coeficiente de correlación. Escojo primero participación de clase y luego selecciono cumplimiento de tarea. Miren que cojo primero E y luego D. Acá escogí primero D y luego E y sale exactamente lo mismo. Ya chicos, ¿se dieron cuenta? Entonces, estamos viendo que las relaciones más débiles son de participación de clase. Por lo tanto, a la final, yo no debería escoger en mi análisis esta variable, porque veo que la relación es muy débil, incluso con la principal, con nota de final. Bueno, no tanto, pero es débil, sigue siendo igual débil, moderadamente débil. Ya. Entonces, miren chicos, había otra forma de hacer esto directamente, que era, así mismo les expliqué en la clase anterior cómo lo podía hacer. Simplemente señalo todos los datos, incluyendo ¿cómo es que se llama? Las variables, y me voy a insertar, perdón, es que tengo un poco de pantallas que me están estorbando. Me voy a datos y selecciono análisis de datos. Eso les expliqué. Y en análisis de datos hay una fórmula, hay una que dice regresión. ¿Se acuerdan que eso la vimos? O análisis de correlación, perdón, coeficiente de correlación, esta chicos, miren, coeficiente de correlación. Ponen coeficiente de correlación, seleccionan el rango de entrada, ya, agrupados por columna, ponen rótulos la primera fila, y en el rango de salida, vamos, no en una nueva hoja, pongamos en la misma hoja, acá abajito, para que ustedes vean que sale exactamente lo mismo. Acá lo voy a poner, aquí. Miren, ¿salió o no lo mismo? ¿Ah? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Pero fíjense que sale, como les dije, la parte que está marcada a 1 y la parte de arriba no me la saca porque en teoría es lo mismo. Pero sale exactamente lo mismo. Entonces, en el examen yo les voy a poner algo así como esto, que me analicen la relación entre varias variables. Entonces, ¿de cuál de las dos formas lo van a hacer más rápido? Chicos, con análisis, y ya viste que te sale lo mismo. No te vas a poner, entonces si hay tiempo, no me van a decir después, no, que faltó tiempo, que no sé cuánto. Miren, eso no los llevó ni 2 segundos. Ya, muy bien. Esa es otra forma de hacer. Ya, muy bien. Ahora, yo voy a hacer esta pregunta. No, supongamos que les haga esta pregunta. ¿Cuánto debería sacar un estudiante? ¿Cuánto debería obtener como nota final un estudiante que le dedica 70% de estudio
que cumple con un 60%. Y que participa con un 60%. Ya. Cada vez que viene, participa con un 60%. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Este chico debe pasar o no? O tiene una nota, para que pase debe sacar más de 7. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? O sea, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Me están preguntando, voy a copiar esto como pegado especial. Valores, ya. Me piden cuál es esta nota cuando un chico le dedica 70%, cuando cumple con un 60% y cuando participa con un 60%. Eso es lo que me están preguntando. O sea, esta es mi variable y las otras son las variables independientes. ¿Qué debería hacer para contestar esta pregunta? Chicos, ¿qué debo hacer para contestar esta pregunta? Hijos, hablen. Relacionar. Debo encontrar una ecuación que me relacione y. Debo encontrar una ecuación así, que me relacione primero el intersecto b más a1 por la variable x1 más a2 por la variable x2 más a3 por la variable x3 y así sucesivamente más el error. Es lo que les dije al principio. Es lo que les dije al principio. Deberíamos encontrar una ecuación como esta. Ya, no les voy a enseñar el método numérico o usando mínimos cuadrados porque me voy a demorar mucho. Necesitaría para explicar todo esto por lo menos unas 3 horas. Voy a hacerlo en Excel, que Excel me dé directamente esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ya aprendimos la clase anterior cómo encontrar la ecuación cuando son 2 variables, pero aquí no, aquí tengo más variables. Entonces, aquí lo debo hacer de alguna otra manera. Excel me permite calcular esta ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Directamente me voy a datos, análisis de datos, y escojo ahora regresión. Y en regresión me pide el rango de la variable y, de mi variable independiente. ¿Cuál es nuestra variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente, chicos? La nota final. Seleccionan toda la nota final. Por eso es importante desde el principio identificar cuál es la variable dependiente y las independientes. Y en el rango X, aquí yo voy a seleccionar todas las variables X. Entonces selecciono desde tiempo dedicado hasta allá. Todas. Y luego le digo rótulos. Rótulos. Y el rango de salida, voy a poner rango de salida acá abajo para poderla contestar. Acá abajo, abajo de la pregunta, aquí voy a poner el rango de salida. No necesito que me calcule los residuos por ahora, solamente necesito que me muestre los valores, nada más. Porque lo único que necesito es conocer el intersecto y los coeficientes de cada variable, nada más para poder poner la fórmula. Le pongo aceptar. Perfecto. Miren, chicos,
Aquí está. ¿Sí se dan cuenta? Estos de aquí son los coeficientes de cada variable. El coeficiente de la primera variable, este es el intersecto, esta es la variable b, esta es la variable x1, esta es la variable x2 y esta es la variable x3. Por lo tanto, estos coeficientes son los coeficientes que yo tengo aquí como A1, A2, A3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y también tengo el intersecto, ya tengo todo, pues. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tengo B y estos son los coeficientes. Este es el coeficiente A1, A2, A3. Y tengo el error también, es en 0.022. Tengo todo. Ya, entonces voy a poner la ecuación. Miren, chicos, aquí, la nota final. De acuerdo con, ya cambio ese signo de interrogación y voy a poner esta ecuación. Primero el intersecto, B. ¿Dónde está B? B es este valor. Perfecto. Eso yo le tengo que sumar el coeficiente de la primera variable del tiempo dedicado al estudio. ¿Cuál es ese coeficiente? ¿Qué valor es? El coeficiente de la variable tiempo dedicado al estudio. ¿Cuál es ese coeficiente, chicos? 0.011. Correcto. Ya. Y eso lo tengo que multiplicar por la variable. ¿Por qué variable? Por la variable que me está pidiendo el problema. Tiempo dedicado al estudio, por los 70. Sigo, más. Estoy aplicando esta ecuación. Coeficiente de la variable 2, A2. ¿Cuál es ese coeficiente de la variable 2? ¿Cuál es el valor? 0,052. Perfecto. Y eso lo tengo que multiplicar ¿por quién? ¿Por quién? Por 60. Por 60, que es el tema que estoy ahí. Perfecto. Más. Tengo ahora que buscar el coeficiente de la tercera variable de participación a clase. ¿Cuál es ese coeficiente? Menos 0,017. No ponen más, no importa. Él, como sabe que es menos, después hace la regla, la ley de los signos. Y eso lo multiplico ¿por quién? Por 60. Por 60. Correcto. Le doy Enter. En teoría, un estudiante con estas características, que le dedica un 70% al estudio, que cumple con las tareas con un 60% y que participa en clase en un 60%, va a sacar una nota final de 6.63. ¿Qué pasaría? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí yo ya puedo simular. Yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora el estudiante cumple con, le dedica un 90%, pero cumple con las tareas con un 70%? Pasa. Este estudiante pasa, dedicándole un 90% al estudio y un 70%. ¿Y qué Pero pasa? disculpe, ¿me podrías dar ver la fórmula de nota final? Que no la puedo entender. Hijo, pero te estoy poniendo aquí, hijito. ¿No me entendiste esto? Esta es la fórmula. B, A1 por X1, A2 por X2, A3 por X3. Y expliqué que los coeficientes A1, A2 y A3 son los que tenemos acá. Estos. Entonces aplica nomás la fórmula, pues, hijito. Es que tengo que cubrir. Ingeniero, no faltaría el error. No es necesario el error. Yo generalmente casi no lo pongo, pongo la ecuación, ¿verdad? Porque tu ecuación es generalmente solamente esto, nada más. Intersecto más los coeficientes de cada variable multiplicado por la variable. El error, tal vez si lo agregas, te va a influenciar un poquito, verás. Dejémoslo como está, verás, 70, 60 ya. Vamos poniéndole el error, ya. Tomémosle el error. ¿Cuánto era el error? Este de aquí. Ya, fíjate, influye poco en realidad. Igual se queda con esa nota. ¿Ya? Si quieres ponerlo, le pones el error. Si no, no le pones. Ya. Miren, chicos, ¿qué pasa con un estudiante? Aquí esto es como hacer una simulación.
Aquí yo puedo simular. Estas son mis variables. Chicos, esta es la ecuación. Por favor, creo que está bien claro el tema. El coeficiente, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de la última, la que dice coeficientes. Aquí están. Este es A1, esto es B, A1, A2 y A3. Ya. Ya, chicos. Entonces, así yo puedo simular. ¿Qué pasa con un estudiante? Supongamos que le dedica solo el 60%, pero que cumple con todas las tareas y además participa siempre en clases. Con un 60%, miren, ahí está. Dedicándole un 60%, pero cumple con todas las tareas y participa más o menos, saca 8.9. ¿A alguno de ustedes no les pasó algo así? Que cumplieron todas las tareas y sacaron buena nota o una nota aceptable, a pesar de haber sacado una nota mala en el examen. ¿Se dan cuenta? Cumplimiento de tareas significa proyecto, trabajo y todo eso, ¿no? Este modelo es como que yo me lo hubiese inventado para mi materia, ¿o no? ¿Qué les parece, chicos? Parece. ¿Verdad, no? Porque mira, ve, incluso hay chicos que sacaron un 5 en el examen, pero cumplieron con todas las tareas y sacaron buena nota o trabajaron en el proyecto. Hasta sacando, por ahí alguien sacó 4. Y suponte que si saca 4 y solamente cumple con el 60% de la tarea, ahí de ley se queda. Saca menos de 7. Ya chicos. Por favor, revisen esto. Y yo en la clase anterior les expliqué lo de los residuos, ¿no? No lo puse ahorita, pero ustedes lo podrían hacer. Porque de repente yo puedo calcular, por ejemplo, residuo de la primera nota. Pongamos, voy a poner de la primera persona, ¿no? Estos valores, 90, 90 y 70. Ya, miren, pongo 90, 90 y 70. ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto salió? Que una persona que saca esto, le dedica un 90%, cumple con un 90% y participa un 70%, me sale el modelo 8.5. ¿Y cuánto en realidad sacó? ¿Cuánto sacó en realidad la primera persona con esas características? 8. ¿Cuál es el residuo entonces? 0.5. Exactamente, es la diferencia entre el valor que sacó realmente y el valor que le da el modelo. El residuo es 0.56. Hagamos la prueba, volvamos a hacer esto y ustedes generen, cuando seleccionan, póngale para que se muestren los residuos y van a ver que les va a dar eso. Ya chicos. El modelo sirve. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en general, el coeficiente de correlación es bastante alto. Miren que el coeficiente con todas las variables, el coeficiente de correlación múltiple salió 0.98, es casi perfecto. O sea, es un modelo bastante bueno. En general, entonces yo me quedo con este modelo. Este modelo me sirve para pronosticar la nota de un estudiante, para pronosticar incluso hasta las ventas, si yo quisiera trabajar con varias variables, ¿no? Las ventas de la empresa, los gastos en publicidad, los sueldos que se le paga al personal, el tiempo que la gente se dedica a las ventas. Todas esas pueden ser variables y yo puedo hacer un pronóstico de mis ventas y hacer presupuestos. Ya chicos. Tengo media hora para explicar el otro tema. ¿Por qué estoy un poquito apurado? Porque no sé si el día viernes vaya a haber clase por el tema de las elecciones. Aunque yo les digo, chicos, el viernes conmigo sí tienen clase. ¿Me están escuchando? Listo, ingeniero. El viernes tenemos clase, porque para mí más importante es darles clases a ustedes que ir a sufragar. Entonces, yo voy a darle prioridad a las clases antes que cualquier cosa. Entonces, el viernes sí tenemos clase. Así digan las autoridades, yo debo
dedicarles a ustedes y darle todo, pero ya tengo listo el examen, no puedo, y debo darle todo lo que va a ir en el examen. En el examen voy a poner este tema. Y también voy a ponerles una prueba no paramétrica. También en el proyecto les estoy pidiendo una prueba no paramétrica, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya. Dígame, hijita. No, eso le iba a preguntar de la prueba no paramétrica. Porque Eso vamos a verlo ahorita. ¿Está claro esto, chicos? Sí, ingeniero. Sí. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esto? ¿Sirve o no sirve para su carrera? Sí, un poco confuso, pero Sí, sí. Cuando yo me gradué de ingeniero químico, yo este fue mi tema de tesis, la simulación de un proceso industrial, y usé pura regresión múltiple. Claro que no siempre era lineal, había otro tipo de regresiones, pero ese fue, les estoy hablando de hace más de 30 años que me gradué. Entonces imagínense, en esa época, hacer un simulador, ni siquiera el Excel me daba estas facilidades que me da ahora. Yo tenía que hacerlo a mano. Como más o menos sabía programar, hice unos programitas ahí en Excel, en Visual Basic, en esa cosa era Basic, GW Basic. Ahí programé yo para llegar a estos modelos. Pero esto ahorita, chicos, muy poca gente le presta atención. Si ustedes van a trabajar en una planta y quieren pronosticar las ventas, la producción, trabajen con los datos y planteen modelos de este tipo. Si la correlación es alta, el modelo sirve como para hacer pronósticos. Claro, hay un pequeño error, siempre va a haber un error, por eso es que aquí en la fórmula hay el error, pero con un coeficiente bastante alto significa que el modelo es bastante consistente, me puede servir para hacer análisis. Bien, chicos, voy a dejar hasta allí y les voy a pedir como tarea que agreguen otra variable que ustedes crean. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la cuarta variable? La nota del examen. No, es que esta es como la nota del examen, la nota final. Ese es el valor. La nota final es la variable Y. Es que proyecto está en cumplimiento de tareas. Ahí está todo, tareas, proyectos. Asistencia a clases. ¿Será importante la asistencia? Eso entraría como en tiempo dedicado, ¿verdad? Claro, ese es tiempo dedicado. La asistencia, en realidad, hay chicos que ni siquiera asisten, pero ven los videos. Se pasan los videos y ya con eso pueden. ¿Qué otra situación? Yo creo que podría ser el estado de ánimo. Ya. Si yo evalúo el estado del ánimo del 1 al 100, por ejemplo, ¿no verdad? Imagínese a alguien, por ejemplo, como Erika, que pasó por una pena. Yo le aseguro que la clase anterior, Erika no estuvo muy atenta. ¿O me equivoco, Erika? ¿Ah? No, ingeniero, no se equivoca. ¿Verdad? Porque cuando uno pasa con una pena, un dolor, uno no está atendiendo. Y ahorita la veo a Erika ya más fluida, como ella es, que pregunta, está inquieta. La clase anterior pasó casi desapercibida. El estado de ánimo influye también. Yo debería ser psicólogo, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Está perdiendo plata, no mentira. Sí, la verdad. Saben que, chicos, sí creo que nunca es tarde para estudiar. Después de unos 2 años, si es que todavía sigo con vida o seguimos con vida, pienso estudiar psicología o sociología. Es un área que me fascina. A ver, chicos, entonces vamos a suponer que el estado de ánimo, ¿no? Vamos a suponer que este estudiante en general tuvo un estado de ánimo de un 80. Aquí no estaba ahí medio regular, 60. Siempre tuvo un estado de ánimo. El de acá, vamos a imaginarnos que comenzaba un 68. El de acá, no tuvo nunca buen ánimo. El de acá, vamos a suponer que tuvo un 80. Vamos a suponer que tuvo siempre un buen estado de ánimo o un 85. Ya. Y la tarea es que me hagan ahora el modelo con estas 4 variables. Y acá, por ejemplo, puede ser un 70. Y esta pongamos un 90. Y pongámosle un 59. Ya, ok. Hacen todo.
analizan la correlación entre cada variable, ahora tienen una nueva variable y luego calculan un modelo, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede obtener un estudiante que le dedica esto? Y la última variable le vamos a poner estado de ánimo. Vamos a ponerle que tenga un estado de ánimo de un 70, ¿ya? Entonces todo esto debe cambiar, porque ahora interviene una cuarta variable. Esa es la tarea, chicos, para este ejercicio. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces todo deben volver a hacer. Ahora hay una cuarta variable. Bien, voy a dejar hasta allí para pasar al siguiente tema. Déjenme ver si puedo compartir. Tengamos un ratito. Ya, entonces la idea es hacer una prueba no paramétrica, porque aquí yo no conozco nada, no sé si la población tiene una distribución normal, no conozco. Entonces, la idea es aplicar una prueba no paramétrica, que es justamente la prueba del chi cuadrado. Que esa prueba se basa en la frecuencia esperada de un experimento. Ya les voy a explicar cómo se calcula el chi cuadrado. Entonces, lo primero que a mí se me ocurriría, acuérdense que yo estoy pensando, tengo la idea, vamos a suponer así, tenemos la idea de poner o de instalar un restaurante especializado en pescado. Vamos a ponerla así, en pescado, mariscos. Ya. En general, mariscos. Entonces, yo primero lo que tendría que hacer es una encuesta en el sector. Y le voy a preguntar a la gente, ¿qué tipo de plato prefiere? Ya. Y entonces le voy a dar 3 opciones. Le voy a decir, por ejemplo, pastas, porque hay gente que le gusta comer pasta, pollo, carne de res, carne de cerdo o pescado. Ya, ahí hay varias opciones. Entonces, yo le voy a hacer unas, qué sé yo, unas 50, sí, unas 50 encuestas, ¿ya? Pongamos 50. Hasta ahí, 50 encuestas. Entonces, algunos me contestaron. A mí me gusta la pasta, los primeros pasta, carne de res, pescado, carne de res, carne de cerdo, pescado,
pescado, pescado, pasta, pasta. A nadie le gusta el pollo. Sí, por ahí hay unos que les gusta el pollo, 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 pollo. Carne de res, carne de cerdo y pescado. Carne de res, carne de cerdo, pescado, pasta. Ya, hasta ahí, hasta 25. Y vuelvo a repetir eso, ya para no estarlos llenando. Entonces, ya. Ya, chicos, hice los 25 y luego resté. Muy bien. Ya. ¿Estamos hasta allí, chicos? Ya, entonces estas son las encuestas. Y le pregunté a 50 personas qué tipo de plato prefieren o cuál es su plato preferido. Ingeniero, un momentico mientras copiamos. Por favor. Ya, ok, les doy tiempo. Hagan los 25 y luego copian esos 25 para el resto. Ingeniero, puede poner hasta el 25, por favor, para ver. Que me quede hasta el 18. Ya. Hasta allí. Ya, y de allí los repiten, chicos. Ya, chicos, terminamos. Ya, terminamos.
Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, chicos, para saber si mi negocio va a tener éxito, ¿no verdad? Tenemos la idea de instalar un restaurante. Yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia en las preferencias de los platos de mis potenciales clientes? ¿Hay alguna diferencia en la preferencia de los platos de mis potenciales clientes? Ya, porque si me dicen que les da lo mismo, significa que el negocio no va a estar tan mal, pero lo ideal es que haya una diferencia, ¿no? Que a la gente le guste el pescado, cosa que ahí va a haber un éxito total. Pero me planteo esa pregunta. ¿Hay alguna diferencia en la preferencia de los platos de mis potenciales clientes? Entonces, este es un problema que también lo puedo resolver como una prueba de hipótesis. Pero para eso yo debería saber, conocer los datos, si hay o no diferencia. Como yo ya hice una encuesta, yo puedo averiguar cuántas personas escogieron pasta, cuántas personas escogieron pollo y cuántas personas escogieron cerdo y pescado. Y eso sería la frecuencia observada, que yo le llamo frecuencia observada. O FO, ¿ya? Entonces, como yo hice una encuesta, ya puedo calcular esto, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Entonces, hagámoslo. Contemos cuántas personas. Entonces uso la función contar si. Selecciono todos los platos y que me busque entre todos los platos las veces que la gente escogió pasta. Salieron 10. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a contar si entre todas las personas que escogieron, ¿cuántos dijeron que les gustaba el pollo? Y lo mismo hago con la otra, ¿no? Ya, entonces, para no estar repitiendo, congelo el rango. Y arrastro la fórmula. Ya. Perfecto. ¿Cómo sé que esto está bien? Si la sumatoria, ¿cuánto me debe dar la suma de todo, chicos? 50. 50, correcto. Si me da 50, significa que está bien. Perfecto. Entonces, estas son las categorías Entonces, esto ya lo calculé. Les doy tiempo para que lo hagan, lleguen a esa misma respuesta. Bueno, no a la misma, sino parecida, porque no sé si ustedes habrán hecho exactamente lo mismo. Ya, chicos. Ya, entonces, esto es un problema de prueba de hipótesis, pero es una prueba no paramétrica, porque estoy viendo que aquí no estoy asumiendo ninguna distribución de la población, simplemente hice una encuesta. Y otra cosa importante es que estoy contando en base a ciertas categorías, ¿no verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es plantear las hipótesis. Planteemos la hipótesis. Primero la hipótesis nula y luego la hipótesis alternativa.
Como ustedes recuerdan, la hipótesis alternativa es lo que yo aprecio a simple vista. Yo observo a simple vista, ¿hay o no diferencia en la preferencia de los platos de mis clientes? Sí. No, entonces la hipótesis nula, perdón, la alternativa sería si hay diferencia en la preferencia de los platos. Ya. Eso es lo que yo veo, que si hay diferencia. Aparentemente en la encuesta me salió que hay diferencia. Pero la hipótesis nula es todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? No hay diferencia. En la preferencia de los platos. Chicos, quiero que observen algo. A diferencia de las pruebas paramétricas, siempre yo la hipótesis la planteaba con un parámetro de la población, pero en este momento no estoy haciendo eso, no estoy usando ni la media, ni varianza, ni porción, ni desviación estándar, nada. Estoy poniendo las hipótesis como un enunciado cualitativo. ¿Sí se dan cuenta? Chicos, ¿se dan cuenta de cómo estoy planteando las hipótesis? Aquí hay un poquito diferente, ¿no? Siempre las hipótesis yo la planteaba con respecto a uno de los parámetros de la población, a la media, la varianza, la desviación estándar, pero ahora no. Ahora lo estoy haciendo basándome simplemente en una cuestión cualitativa que tiene que ver con preferencias. Por eso son no paramétricas, porque aquí la variable que aparentemente estoy investigando es una variable de tipo cualitativa, no tiene que ver con ninguno de los parámetros de la población, aparentemente. Esa es otra característica, miren. Entonces, bien, he hecho el primer paso. Bien, el segundo paso es establecer el nivel de significancia. El segundo paso, recuerdan ustedes, nivel de significancia. ¿Cuánto será el alfa en este caso? ¿El 1, el 5 o el 10%? 5. El 5 porque es una encuesta, correcto. El alfa va a ser entonces aquí 5. Correcto. Muy bien. El segundo paso, el tercer paso, perdón, ¿cuál era, chicos? ¿Cuál era el tercer paso? Ya se han olvidado. Estadístico de prueba. Aquí debo definir qué estadístico de prueba voy a utilizar. Aquí es donde también está la diferencia. Hasta ahora habíamos visto estadísticos de prueba para pruebas paramétricas. Es decir, podíamos usar Z, podíamos usar T, podíamos usar F, podíamos usar, ¿qué más? Hacer una prueba nova, ¿no es verdad? Etcétera. Todos esos siempre partían del supuesto de que la distribución de la población era normal. Todos partían del supuesto de una distribución de la población normal. ¿No? Pero aquí yo no puedo hacer eso. En este caso no puedo usar ninguno de estos, porque yo primero no estoy usando un parámetro de la población para comparar, estoy analizando una cualidad, una característica.
Entonces, en este caso, el estadístico que vamos a usar se llama chi cuadrado. Chi cuadrado o y cuadrado, o también a veces le ponen la x elevado al cuadrado. Cualquiera de las tres formas, como se lo llame, son sinónimos. Y cuadrado o x2. Ya, chicos. ¿Cómo se calcula ese y cuadrado, chi cuadrado? Ese chi cuadrado se lo calcula así. A propósito, deben saber que también hay una tabla, que es el apéndice B3. De allí saco el chi crítico, el valor crítico. El valor crítico. Igualito como en todo lo que hemos visto, el chi crítico, como le llamamos, o y crítico. Ya. Eso está en el apéndice B3. En el libro de Lin, apéndice B3. Ahí está. Pero para el chi calculado, o y calculado, como sea, voy a utilizar esta fórmula. Aplico la sumatoria, escuchen, por eso voy a poner este símbolo, la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, y eso yo lo elevo al cuadrado. Y todo esto dividido para la frecuencia esperada. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el cuadrado. ¿Estoy grabando, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Muy bien. Ya miren, chicos. Entonces, de ahí los pasos son igualitos. Ahora tenemos que en el cuarto paso, tengo que poner las reglas de decisión. El cuarto paso, reglas de decisión. Ya, para eso, chicos, ustedes deben irse al libro de Lin y encontrar el chi crítico, igualito como lo hemos hecho en todos los pasos. Ya busquen en el libro de Lin el apéndice, el B3, y díganme en cuál es el valor del chi crítico. Déjenme ver dónde tengo esto. ¿Ya encontraron esa tabla en el apéndice B3? ¿Encontraron, chicos? Estamos buscando, ingeniero. Ya, está en la página 785, creo. Sí, en la página 785. ¿Ya la vieron? ¿Ah? Sí, que los valores llegan hasta 30. ¿La encontraron o no? Sí. Ya, muy bien, chicos. A ver. Déjenme copiárselas para los que todavía no la han encontrado.
Si estamos compartiendo el Excel todavía o no. Sí, el Excel. Ya, ok. Es que no me doy cuenta por dónde estoy. Ya, aquí. Entonces, para las reglas de decisión, ustedes deben irse a esta tabla. Esta tabla, ¿sí o no, chicos? ¿Igualita a esta o no? Eso no es esta tabla. ¿Sí? ¿Y ven? Eso. Ya. Miren, ustedes tienen que buscar como grados de libertad. Y aquí tienen el nivel de significancia. En el chi cuadrado siempre va a ser de cola a la derecha. El gráfico siempre va a ser de esta manera. Ya, entonces miren, chicos, toman el 0,5, que es el nivel de significancia. ¿Y cuál es el grado de libertad? ¿Cómo calculo los grados de libertad? ¿Cómo? Hablen, pues, hijo. N-1, no. N-1, el número de encuestas es -1. Ya, sí, pero no. En este caso, los grados de libertad los vamos a sacar sacando las categorías -1. ¿Cuántas categorías tenemos? 5. 5, porque eran 5 platos. Quítele a 5, 1, y le sale ¿cuánto? 4. Entonces, con el 4 de grados de libertad y con el nivel de significancia del 0,5, ¿cuánto es el valor de chi cuadrado? Crítico. 9.488. Correcto, ese es el valor. Anoten eso para que no se olviden. El chi cuadrado crítico es igual a 9.236, ¿no? Ya. 488, ingeniero. A 488, correcto. ¿Y cómo lo sacaron? Ya saben. Restan las características -1 y con el valor del nivel de significancia obtienen ese valor. ¿Cuánto? 9.48, hijo, ¿no? 488. 488. Ok, ya, chicos. Entonces, así lo sacamos de esta tabla. Y yo lo grafico aquí, chicos. Voy a graficarlo. Aquí, chicos, el chi cuadrado calculado, entonces uso la misma gráfica que está ahí en el libro, ¿verdad? Y le pongo ahí la rayita para identificar el valor crítico. El valor crítico está aquí. Y ese valor es el dato que acabamos de calcular. El 9.48. A ver, mejor lo ubico del dato que lo seleccioné acá. Ok. Ya, chicos, la regla es lo mismo. Ustedes calculan ahora un nuevo chi cuadrado. Y si cae en la zona de rechazo, rechazan la hipótesis nula. Y si caen en la zona de aceptación, aceptan la hipótesis nula. El mismo proceso. Ya, entonces ahora el quinto paso es tomar una muestra
y calcular el nuevo valor de chi cuadrado, que eso ya lo tenemos. El quinto paso, tomamos una muestra, ya la muestra ya la tomamos. Y decidir. Ya, chicos. Y tomar una decisión. Y como siempre hemos dicho, la decisión va a ser que acepto la hipótesis nula si el valor calculado cae en la zona de aceptación y la rechazo si cae en la zona de rechazo. Bien, ¿cómo calculo el nuevo valor usando esta fórmula? Frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado dividido para la frecuencia esperada y eso lo sumo. Al final, la suma de todo eso es el valor de chi cuadrado. Como yo tengo los datos acá arriba, miren, voy a copiarlos. O no, aquí mismo para no perder tiempo, chicos. Aquí yo debo calcular la frecuencia esperada, que es el dato que me falta. La frecuencia esperada simplemente dividiendo los 50 para las 5 categorías, ¿no verdad? 50 dividido para 5 categorías. Perfecto, porque ahí si yo sumo todo eso me dan los 50. Entonces aquí tengo la frecuencia observada y esta es la frecuencia esperada. En este caso, la frecuencia esperada yo asumo que en todos es la misma. Esa es la frecuencia esperada. Ya. La fórmula me dice que yo tengo que restar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada y elevarla al cuadrado y eso dividirlo para la frecuencia esperada. Perdón, para la frecuencia. Una pregunta, ¿solo dividimos los 50 para la primera categoría? Así es. Okay. Ya, chicos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estoy asumiendo que las frecuencias esperadas son la misma en todas las categorías. Entonces, usted lo que tiene que hacer es simplemente eso. ¿Ya? Y al final... Ingeniero, una pregunta. Sí, hijo, dime. Ahí no sería dividido por la frecuencia esperada. Ah, sí, perdón. Gracias por la observación. Y recuerda que esto es elevado al cuadrado, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Entonces, hagamos esto, ¿no? Hagamos eso. Entonces, resto la frecuencia observada menos la esperada y divido, eso lo elevo al cuadrado, pongo sombrerito al cuadrado y todo eso lo divido para la frecuencia esperada. Punto. Al final, sumo todo. Sí, aquí tengo que poner exactamente lo mismo para todos. Ya, muy bien. Fíjense, ahí está la fórmula. Resto la frecuencia observada menos la esperada y lo divido para la frecuencia esperada. Y el chi cuadrado calculado, ¿cuál es el chi cuadrado calculado? ¿Cómo lo calculo? Exacto, el chi cuadrado calculado sería la suma de todo esto. Ya, chicos, entonces sumamos esto. Me sale un chi cuadrado de ¿cuánto? De 2.4. Ese 2.4 yo lo grafico en mi gráfica. Aquí voy a poner el valor que obtuve del chi cuadrado, 2.4. Este es el chi calculado. ¿En qué zona cayó, hijos? Chicos, ¿en qué zona cayó el chi calculado?
¿En qué zona? Por aquí más o menos sale ese chico ahí. ¿En qué zona cayó? En la zona del tarot. En la zona donde se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, como el chi cuadrado, como el chi calculado cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, la conclusión es la siguiente. Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia para decir que no hay diferencia en los platos de mis posibles clientes. Entonces, esa es la conclusión, resuelto el problema. Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia para decir que no hay diferencia en los platos de mis posibles clientes. Y por lo tanto, ¿cómo me va a ir en este negocio? Chicos, ¿cómo piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo me va a ir? Si pienso poner A, da lo mismo que si yo pongo un negocio de pescado, de pollo, la gente no tiene ningún problema. Puede irme más o menos en ese negocio. Y más bien, como veo que prefieren cualquier plato, para variar, de vez en cuando puedo servir hasta otra cosa. Porque la gente no tiene problemas en la preferencia. Aunque aparentemente, con los datos que investigué, sí parecía que había diferencia, pero la prueba del chi cuadrado me sale que no hay diferencia. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Fácil o no? ¿O complicado? ¿O más complicado que lo anterior o más sencillo que lo que hemos visto hasta el momento? Más sencillo. Más sencillo. La prueba no paramétrica, el chi cuadrado, es súper sencilla. Esto es lo que tienen que hacer en el proyecto también. Hacer una prueba de chi cuadrado con alguna variable categórica. Generalmente escojan alguna variable de categóricas. Ya, hijos. Nos vamos a quedar hasta allí. Ahorita mismo voy a hacer la asignación para que me suban estos dos ejercicios, este ejercicio junto con el otro, con los cambios que les pedí que hicieran. Ingeniero, una consulta. En el proyecto debemos hacer solo con una pregunta este trabajo. Sí, con una de las variables categóricas, las más representativas. Ahí tienen bastantes variables categóricas, son más de 50 de la encuesta. Elegimos una y sobre esa hacemos este trabajo. Así es. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, chicos, creo que hemos cubierto ya casi todo el material. Todo el material, pensé que no iba a terminar, terminé. Y bueno, igual el viernes nos vemos para aclarar cualquier duda. Ya, chicos. Ingeniero, dime. ¿podría subir esta clase hoy día mismo? Que en el anterior hubieron cosas que me quedé por un problema de la computadora. Ya, perfecto. Ahorita mismo lo voy a hacer, hijo. Apenas se me descargue. ¿Y quieres que Sí, suba la ingeniero, anterior también? ¿Quieren que suba la anterior? Por favor, también la anterior. Sí. Voy a subir los dos videos entonces, joven. Pero suscríbanse, porque ninguno de ustedes se suscribe y no ponen... Yo ya estoy suscrita, profe. Así está suscrito. ingeniero. Sí. Ya. Yo también, ingeniero. Ya, pero no también, pone me ingeniero. gusta. Ninguno pone me gusta. Se nota que no le gusta. Que no hemos revisado, la verdad, yo no me he dado Ok, tiempo de chicos. revisar, pues ya voy Es a una revisar para el broma. examen. Un abrazo. Cuídense. Ya les voy a grabar. Hasta luego, gracias.